Estimados y estimadas estudiantes, me presento, mi nombre es Vanina Armata, soy profesora de Historia de la carrera Profesorado de Lengua de la Universidad y Centros de Estudios a Distancias de Salta, CEDSA. En esta oportunidad les estoy haciendo esta videoclase de la materia Historia Argentina y Latinoamericana de segundo año. Vamos a trabajar con contenidos específicos del módulo 3, del último módulo. El tema central de esta videoclase es el surgimiento del orden neocolonial y la formación del Estado, el Estado-Nación o el Estado Nacional. Para eso utilicé información que tienen ustedes en su guía didáctica y en el material de estudio complementario y obligatorio. Y la idea de esta videoclase y de este soporte digital que estoy haciendo para ustedes es que puedan entender y comprender el origen, el surgimiento, la formación y la actual formación del Estado Nacional. En sí, los objetivos de este módulo es, en primer lugar, precisar el concepto de Estado Nacional mediante el análisis de la estatidad y los atributos de la estatidad, enfatizar el carácter procesual e histórico del Estado Nacional argentino a partir del análisis de las dificultades para alcanzar esos atributos de estatidad, y fomentar la reflexión sobre la trascendencia del proceso de construcción del Estado Nacional en la historia argentina mediante una conclusión de lo abordado que vamos a ver más al final de esta presentación. Bien, los contenidos de este módulo. Construcción del Estado Nacional argentino. Desafíos en el proceso de la construcción del Estado Nacional, construcción del Estado y el mercado nacional en la Argentina, las características particulares. Para ello van a ver y van a observar que en su guía didáctica tienen varios estudios de caso. Los estudios de caso son análisis historiográficos e investigaciones en las que se dan cuenta diferentes procesos históricos que permiten estudiar a pequeña escala lo que va sucediendo a una escala más general, es decir, cómo fueron transcurriendo los mercados regionales y para ello poder entender cómo ellos se insertan dentro de una lógica a nivel nacional. El impacto del proceso inmigratorio, formas de expansión y apropiación de la tierra, la integración regional al modelo productor pampeano y por último el proyecto liberal, la legislación, el control del trabajo, la propiedad privada y la secularización, la cuestión de la identidad nacional y el proyecto educativo propuesto para la formación de este Estado Nacional argentino. Bien, para comenzar, podemos decir que el proceso histórico a través del que se desarrolló el Estado liberal republicano en la Argentina se inició con la sanción de la Constitución del año 1853 y finalizó en el año 1880. Esta es una periodización para comenzar a hablar de este Estado Nacional. Y finalizó en el 80 con el Estado Nacional unificado y organizado. Esta etapa tuvo un momento clave entre el 59 y 60, cuando Buenos Aires se incorporó al resto de las provincias y juró a la Constitución, sometiéndola a una serie de reformas. A partir del año 1860 se impulsaron políticas para unificar el Estado argentino, atendiendo a la organización de la justicia, del ejército, de la codificación y de la educación. Hacia 1880, finalizando este periodo, culminó con éxito la instauración del Estado Nacional y la integración de la Argentina al mercado capitalista. Para ello, debieron darse tres condiciones que se las señale aquí. Primero, la subordinación a la autoridad central, que buscaba limitar o eliminar a las autonomías provinciales, y ahora todas las provincias, todas las regiones debían responder a una sola autoridad. La organización institucional implicó el fortalecimiento de las acciones del Estado Nacional y este empezó a ocupar cada vez más funciones mediante una importante política de obras públicas, como los colegios, los correos, el ejército, el ferrocarril, y todas estas instituciones, de alguna manera,
extendían su campo y su red de acción. La integración territorial adoptaba distintas formas. Por un lado, las políticas de población contra los indígenas, como la conquista del desierto, ampliaron enormemente la extensión del Estado Nacional. Bien, empezamos con el primer tópico, emergencia del orden neocolonial, 1850-1880 es la periodización. A nivel internacional, decimos que tanto la segunda revolución industrial como las revoluciones burguesas consolidan el orden capitalista burgués, el cual extendió sus modelos económicos y políticos a escala mundial. Es en ese contexto donde se introduce esta idea de orden neocolonial o Estado liberal. En el caso de América Latina, a partir de 1850, la consolidación del capitalismo industrial en los países de Europa Occidental fijó las bases de un orden neocolonial. Las economías latinoamericanas se especializaron en la producción de materias primas y alimentos que se exportaban a los centros industriales. En Argentina fue el caso de Inglaterra, es decir, hubo como después vamos a ver un triángulo económico de producción de materias primas y el envío de esas materias primas a este centro industrial que es Inglaterra, mientras estos así tenían garantizados los mercados para sus productos manufacturados en América Latina. Luego algunos de esos productos regresaban ya manufacturados a América Latina. Bien, siguiente tópico que estudiamos en este módulo. Agotamiento de la lucha facciosa y proceso de construcción de la estatidad en América Latina. Las milicias provinciales y los caudillos militares fueron sustituidos por un ejército nacional, cada vez más profesional y subordinado al poder político. El mismo sentido tuvo la creación de un aparato burocrático administrativo centralizado y la unificación legislativa. Las élites dirigentes debieron imponer un orden político y social. Solo el orden aseguraría ese progreso y ese avance a nivel nacional. Se necesitaba crear un sistema político estable, fijado a través de las constituciones liberales. Los estados latinoamericanos del periodo, de claro tinte oligárquico, aplicaron políticas económicas liberales. El libre comercio permitió la activación del comercio exterior, y el Estado liberal tuvo una función muy importante que aquí se la señalé, modernizó su administración y decreció notablemente la influencia económica social de la Iglesia. Cuando no los perdió totalmente, reducidas sus funciones y quedó bajo un mayor control estatal. Este proceso recibió el nombre de laicización. Entonces, esta lucha facciosa se dio con milicias provinciales, con élites dirigentes y con la Iglesia. Bien, construcción del Estado y del mercado nacional en la Argentina, características particulares de este mercado y de cómo este mercado aportó a la construcción nacional, a la construcción del Estado nacional. La batalla de Caseros de 1852 cuestionó la hegemonía de Buenos Aires, lo cual llevaría a replantear la relación entre esta provincia, entre Buenos Aires y las demás. Indudablemente, los privilegios heredados de la etapa rosista fueron el monopolio porteño sobre los recursos de la aduana y el control de los ríos Paraná y el Uruguay por parte de Buenos Aires. Estas cuestiones, en este contexto de unificar el mercado nacional, debían resolverse con el fin de integrar el mercado interno e iniciar el proceso de construcción de ese único Estado. Bien, acá tenemos una serie de tópicos para trabajar este tema. Por ejemplo, la cuestión de las rentas aduaneras. Voy a bajar esto un poco. Para reorganizar el gobierno central, Urquiza tenía necesidad de recursos que únicamente la aduana exterior podía suministrar, lo cual hacía necesario que Buenos Aires la devolviese. Era necesario hallar la fórmula flexible que permitiera la nacionalización de las rentas, que hasta ese momento usufructuaba Buenos Aires, y facilitar el acuerdo entre los grupos dominantes.
Segunda instancia, la Constitución Nacional. Este texto consagró el sistema representativo republicano y federal del gobierno. Se creó un poder ejecutivo fuerte, pero se aseguraron los derechos individuales, las autonomías provinciales y sobre todo se garantizaron la libre navegación de los ríos y la distribución de las rentas. La separación de Buenos Aires y la Confederación Argentina fue otro punto, como bien dice acá, consumó la secesión. La Confederación por una parte y el Estado de Buenos Aires por otra parte comenzaron a organizar su vida institucional. En abril del 54 se dio este último su propia constitución y que por insistencia de Mitre consignaba la preexistencia de la nación. Se planteó que Buenos Aires expandiera el sector ganadero y la consolidación del latifundio. La Confederación Argentina se encontraba con una escasa renta aduanera que contrastaba notoriamente con la poderosa recaudación de la aduana porteña. La renta que daban las pequeñas aduanas del litoral, los Andes o la quebrada de Humahuaca eran mínimas. Entonces, era muy importante poder centralizar esas rentas aduaneras, ya que los ingresos que venían quizá de algunos vestigios coloniales eran ingresos mínimos y no podían llegar a unificar esa aduana nacional o ese ingreso por el comercio a nivel nacional. Bien, la unificación nacional y las presidencias liberales. La intención de unificar al país fue compartida por el gobierno instalado en Paraná entre el 54 y el 60 y por la política que Mitre desplegó desde Buenos Aires luego de la batalla de Pavón. A partir de ese momento se aceleró el proceso de unificación política basado en la hegemonía bonaerense y los recursos para llevarla a cabo se hallaban realmente en la provincia de Buenos Aires. Bien, si bien todavía coexistían caudillos con proyectos confederales en el modelo de modernización liberal, en esta formación de Estado Nacional, el destino de los caudillos y de las montoneras era la prisión o la ejecución, ya que también se empezó a fortalecer mucho el sistema de seguridad, la policía y el ejército. Entonces, se instalaron el poder centralizado y fuerte, es decir, el Estado Nacional, en la figura del Ejecutivo, conservó poderes de intervención y de estado de sitio, estos últimos instrumentos que Alberdi consideraba necesarios para el control ciudadano para dar orden y paz. Ahora, con el uso de la fuerza legitimizado y monopolizado por la ley, comienza una nueva etapa del control interior de la nación, no solo de sus fronteras jurídicas, sino también de estas fronteras a nivel social. Las rentas del Estado son centralizadas por la ley. Esta data de diciembre del 53 y acompaña el texto constitucional y establece la organización de la hacienda y crédito público, centraliza la manera de percibir la renta y las provincias se obligan a mantener el Estado Nacional. La soberanía territorial. El Estado Nacional se encontraba disperso en un extenso espacio y lo que se impulsó durante este periodo fue a unificar esos territorios, es decir, a establecer unos límites jurisdiccionales precisos y concretos que son los que conocemos hasta el día de hoy. Otra forma de unificación nacional fue el ferrocarril, ¿sí? Comienza una etapa expansiva, esta llega al interior del país, el litoral es conectado para la década del 70 y la zona cuyana para el 84, y las principales inversiones para la construcción de ferrocarriles en todo el país eran de capital de origen inglés. Bien, ahora pasamos. Les comento que estas diapositivas siguen de alguna manera el esquema de su guía didáctica, por eso están resumidas y condensadas con este contenido señalado acá en cada parte del soporte de color azul. Ahora vemos el impacto del proceso migratorio. A partir de la década de 1850, comenzaron a abrirse en Argentina las puertas a la inmigración a partir de la elaboración de planes de colonización y ocupación de las tierras. Sarmiento veía en Europa la fuente de la civilización y de la cultura. El plan de atracción se usó con una propaganda que se utilizó en las tierras europeas. Un gran defensor de la inmigración fue sin duda Alberdi también,
quien lo afirmó en sus bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina en el 52. La Constitución de la Nación Argentina, sancionada en el 53, disponía una amplia protección al extranjero ya desde su preámbulo, cuando declaraba que regiría para nosotros, para nuestra posteridad y para quienes quieran habitar el suelo argentino. Aquí les recomiendo en su guía didáctica, en la página 46, el documental que tienen para ver sobre los inmigrantes en Argentina y un texto de Félix Luna para que describa más o menos la realidad de esos inmigrantes al salir de Europa y al ingresar al territorio argentino. Bien, vamos a describir brevemente cómo eran la vida de estos inmigrantes, las formas de asentamiento, las condiciones, mejor dicho. La expulsión de trabajadores que se produjo en el continente europeo podía resolver la escasez de mano de obra que había en la Argentina. La distribución de la población inmigrante en nuestro país no fue homogénea, el asentamiento de europeos se dio en zonas rurales y en las grandes ciudades. En las zonas rurales podemos decir que fue limitado debido a las dificultades que encontraron para acceder a la propiedad de la tierra. Sarmiento tenía la idea que debía terminarse con las enormes extensiones de tierra en pocas manos, ya que se trataba de un elemento de trabajo. Vamos a ver más adelante cómo la tierra pasa a formar parte del patrimonio del Estado. En las grandes ciudades ofrecieron oportunidades laborales y los inmigrantes se instalaron en ellas y contribuyeron a transformarlas cuantitativas y cualitativamente. ¿En qué consiste esto? El proceso de modernización del país produjo en este sentido nuevos desafíos. Frente a la imagen que la élite intelectual y política del país habían armado sobre el inmigrante, se impuso la realidad. Los inmigrantes eran trabajadores que traían consigo sus experiencias laborales, políticas, sindicales. No solo su fuerza de trabajo, sino que también venían acompañados de todas esas realidades que hicieron que se modificaran tanto cuantitativa como cualitativamente estas grandes ciudades. Acá también tienen para ver en su guía didáctica, acá les resalté los conventillos, porque los conventillos eran lugares donde se aunaban, se reunían todos estos inmigrantes y se desarrollaba gran parte de su vida social y su vida familiar. Bien, los cambios culturales y sociales, decimos que la masiva llegada de inmigrantes produjo una transformación de la sociedad. Para el sector dirigente se tornaba imperioso argentinizar a los extranjeros y contribuir a la formación de una identidad compartida. Era el tiempo de construir la nacionalidad según lo estimaban los dirigentes de la época. Los grupos nacionales en la primera generación conservaron su personalidad, mantuvieron sus pautas matrimoniales, tendieron a casarse entre ellos, defendieron sus intereses y cada grupo poseía, por ejemplo, su banco, sus sociedades de ayuda mutua, sus bares o lugares por donde llevar su vida social. Bien, pasamos entonces al siguiente tópico, la integración regional al modelo productor pampeano. Aquí en la página 45, perdón, me salió página 5, pero es 45, pueden consultar el modelo agroexportador, ¿sí? Que es el gran modelo que diseñó en este momento la Argentina para consolidarse como nación argentina, que consistía en fortalecer el desarrollo del campo, de los productos de la tierra que posteriormente eran exportados a las grandes potencias mundiales. Ese fue como el gran modelo de integración regional que utilizó en este contexto nuestro país. El nombre de economías regionales también es lo que nos suena y nos resuena en este contexto. Hace referencia a las áreas extrapampeanas, es decir, no solo a las áreas que se destinaron al modelo agroexportador, sino a las áreas que estaban alrededor, que también se dedicaron a un modelo de producción. Se desarrollan en el noroeste, en el noreste, en el oeste y en el sur, a diferencia del área pampeana, en la cual la actividad agropecuaria tuvo como fin principal la exportación. Los productos de las economías regionales históricamente fueron destinados para el intercambio interno en la Argentina.
Acá en su guía didáctica, en la página 58 y 60, pueden ver estos dos estudios de caso, en el caso del modelo azucarero tucumano y en el caso del modelo azucarero salto jujeño. Van a ver cómo se integran a la economía nacional, pero no como el modelo agroexportador con su producción diseñada al exterior, sino para abastecer al interior. Bien, los ferrocarriles, al barrer con las distancias y con el aislamiento de las regiones argentinas, constituyen la base del proceso de formación del mercado nacional. Entre el 52 y el 14, 1852 y 1914, se produjo un crecimiento económico y una modernización que colocó al país dentro de las principales economías mundiales. Este crecimiento se relacionó con el aumento de las exportaciones agropecuarias. La demanda de cueros y lanas proporcionó la ocupación de la zona del litoral pampeano. Las estancias eran la unidad productiva dedicada a la actividad ganadera, y los nuevos territorios incorporados luego de la conquista del desierto también fueron ocupados por estancias. Bien, pasamos entonces más al plano político para hablar del proyecto liberal, dónde surge y cuáles son las bases de este proyecto liberal. Podemos decir que en Argentina, como en el resto de América Latina, el proceso de construcción del Estado Nacional demandó casi todo el siglo XIX para que surgieran al fin los consensos básicos que permitieran emprender el nuevo proyecto nacional. Este proyecto fue adelantado por una élite dirigente conocida como la Generación del 37, forjada en el exilio durante la dictadura de Rosas y que tejió durante 20 años el consenso sobre lo que debería ser la Argentina del futuro. Su proyecto se asentaba en 4 principios básicos que acá se los enumeré. Primero, la legislación. El Estado Nacional, en la figura del Ejecutivo, conserva poderes de intervención y de estado de sitio, estos últimos instrumentos que Alberti consideraba necesarios para el control ciudadano, dar orden y paz. Justicia federal, órgano tripartito de poder nacional, herramienta indispensable para llegar con su brazo a todos los rincones del extenso territorio. Siguiente principio es el control del trabajo. Hacia fines del siglo XIX, con la puesta en marcha del modelo agroexportador, la Argentina se integró al mercado capitalista mundial, es decir, incorporamos a Argentina al mundo capitalista, proveyendo con ese modelo agroexportador de productos básicos y materias primas a grandes potencias industriales y estableciendo así relaciones económicas, intercambio monetario, intercambio de productos, intercambio de mano de obra y diferentes características que ya vimos viendo cómo influye también no solo en las ideas para este nuevo modelo liberal, sino también el capital, ¿sí? el dinero que ingresa de otros países y que permite el crecimiento de este proyecto liberal. Bien, la propiedad privada como punto 3, el llamado proceso de codificación de la segunda mitad del siglo XIX implicó una operación político-jurídica que impuso una categoría de propiedad fundada en el modelo napoleónico que llevó al borrado de otras formas históricas de propiedad alejadas de la propiedad pensada como categoría individual. El Código Rural de la provincia de Buenos Aires del 65 y del 89 postularon con diferentes matices la propiedad privada como absoluta, individual e inalienable. Es decir, por un lado tenemos la propiedad del Estado y por otra parte las propiedades individuales absolutas e inalienables. Como último punto, la secularización, que ya más o menos mencionamos algo que pasó en la órbita religiosa. El proceso de secularización consiste en la sustracción de la órbita religiosa a sus autoridades e instituciones, las cuales pasan a estar bajo el control del Estado. Este proceso avanzó a partir de la Revolución Francesa y la imposición del Código Napoleónico. Los estados nacionales tendían a tomar la religión como un asunto de vida privada y no como un elemento identitario de la población o del Estado. Bien, estábamos llegando casi al final. La cuestión de la identidad nacional, que es un tópico muy importante. La formación del Estado Nacional es el resultado de un proceso convergente, aunque no unívoco, de constitución de una nación y de un sistema de dominación. La constitución de la nación supone en el plano material el surgimiento y el desarrollo dentro de un ámbito territorialmente delimitado. La constitución del sistema de dominación que denominamos Estado supone la creación de una instancia y de un mecanismo capaz
de articular y reproducir el conjunto de relaciones sociales establecidas dentro de un ámbito material y simbólicamente delimitado por la nación. Decimos entonces que uno de los atributos de la construcción de la estatidad está vinculada a la capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten en consecuencia el control ideológico como mecanismo de dominación. Símbolos como el himno nacional argentino, la bandera, la Constitución Nacional, el preámbulo, sentimientos de pertenencia para defender las fronteras de los territorios, solidaridad social, es decir, ayudar y acompañar a todos estos procesos de cambio que llevó el Estado Nacional. Y de alguna manera, como bien señalé acá, el control ideológico como mecanismo de dominación. Bien, el control ideológico hace referencia al proyecto educativo. ¿En qué consistió el proyecto educativo para la consolidación de este Estado Nacional? El sistema educativo fue un engranaje fundamental para la formación y consolidación del Estado. En este contexto, la Constitución estableció el derecho a educar y a enseñar como una responsabilidad atribuida a los gobiernos provinciales y nacionales también. No había dudas de que el progreso no solo sería posible mediante el crecimiento rápido de la población y la capacidad de moldear sus hábitos de vida. Sarmiento colocó la organización del sistema educativo denominado en la época como educación común en el centro ineludible de las transformaciones que requería el país. Las ideas pedagógicas, es decir, las políticas educativas junto a diversas corrientes pedagógicas, fueron parte de los programas inventarios y exploraciones de los primeros educadores, para quienes todo estaba por hacerse en el desierto argentino. La idea central de desarrollar esta educación común, es decir, de políticas educativas destinadas a toda la población infantil, condujo a analizar los métodos contenidos más apropiados para enseñar y aprender. Este era uno de los ejes de las observaciones. Bien, que si bien entendemos que la educación en el día de hoy ha cambiado, de alguna manera respeta y responde a las bases que se han forjado en este tiempo. ¿Sí? Sarmiento fue una de las personas que diseñó el modelo educativo que hoy lo estamos transformando y configurando nuevamente. Para concluir, hacia 1880 decimos que culminó con éxito la etapa de construcción de una nueva nación y de su Estado Nacional. Este momento coincidió con la consolidación de una Argentina moderna y organizada a través de un Estado liberal oligárquico. Este fue conducido por un grupo de notables, liberales en lo económico, conservadores en lo político. ¿Por qué conservadores? Porque intentaron conservar el poder año tras año, generación tras generación, a través de un mismo partido, ¿sí? Un mismo partido político. Y positivistas en lo filosófico. Podemos decir, para finalizar entonces, que para constituir el Estado Nacional se tuvieron que concretar 4 condiciones. Primero, externalizar el poder, obteniendo el reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. Segundo, capacidad de institucionalizar la autoridad, es decir, imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción. Tercero, capacidad de diferenciar el control a través de la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas. Y cuarto, y por último, la capacidad de internalizar una identidad colectiva mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertinencia, solidaridad social y permiten en consecuencia el control ideológico como mecanismo de dominación. Bien. Muchas gracias entonces por ver esta videoclase. Espero que les sirva a modo de estructura de este último tema del módulo 3. Y quedamos en contacto, quedo a disposición de cualquier cosa que ustedes necesiten y consultar sobre este tema. Recuerden que tienen su guía didáctica y el material obligatorio de lectura y también la apertura del foro donde pueden seguir haciendo preguntas, donde pueden hacer aportes a las lecturas que vayan haciendo. Les dejo un saludo, muchas gracias.